Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio, el tercer episodio y que hemos titulado Gracias a Dios, ¿verdad? Y la verdad es que hay mucho que agradecer, empezando porque es apenas el tercer episodio y pareciera que fueran, no sé, unos 20, qué sé yo, porque hemos tenido que grabar prácticamente de madrugada, estamos grabando este episodio a las 12:30 de la noche, ¿verdad? Entonces esto porque tenemos que dormir a nuestros bebés y a veces cuesta un poquito, pero al final pues tratamos de esforzarnos un poco para poder llevar a cabo este tiempo, ¿verdad? Este episodio. Entonces vamos a dar inicio. Igual me presento siempre, mi nombre es Edgar y como bien les decía, el tema de este episodio es gracias a Dios. Igual les dejo el tiempo a ustedes para que también se presenten y podamos platicar de este tema, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Mónica de Vázquez y pues soy esposa de Edgar, ¿verdad? Y yo soy Vivian, yo soy hermana de Edgar y cuñada de Mónica. Bienvenidos a este tercer episodio. Sí, y como les platicaba, pues el título de este episodio es Gracias a Dios, ¿verdad? Porque en qué momento nosotros, de hecho es una costumbre, ¿verdad? Sí. El hecho de utilizar esta frase o esta palabra es un poquito trillada, digamos, en el sentido de que uno generalmente cuando agradece algo, cuando uno sucede algo, uno dice gracias a Dios, ¿verdad? Pero queremos profundizar un poquito más justamente este tema y principalmente de dar gracias, ¿verdad? Entonces, no sé si, Vivi, ¿quieres empezar con algún comentario? Sí, yo creo que, como decía Edgar, o sea, uno dice todo es gracias a Dios y quizá no tiene esa intención de verdad agradecer a Dios, sino que ya es una costumbre. O sea, es por costumbre decir, ay, gracias a Dios, y ya llegué bien a mi casa, ay, gracias a Dios, qué bueno. Pero en realidad no estamos diciendo gracias Dios porque llegué bien a mi casa. Entonces, pues eso, mientras la introducción. Totalmente de acuerdo contigo, Vivi. La verdad es que creo que la palabra gracias a Dios debería ser un poquito más significativa para nosotros, ¿verdad? Debería de estar anclada a nuestro corazón, porque sinceramente nosotros, me pasó. A mí, por lo menos personalmente me pasó en que yo estuve pidiendo algo muy constantemente, yo lloraba, ¿verdad? Yo le rogaba a Dios porque me escuchara. Al final Dios me concedió ese anhelo de mi corazón. ¿Y qué pasó? Al tenerlo yo en mis brazos, se me olvidó, ¿verdad? Se me olvidó darle las gracias a Dios y repetidamente dar las gracias a Dios por cada momento, por cada situación que se presente. Entonces creo que al final no se nos debería de olvidar el dar gracias a Dios por esa bendición, por ese anhelo, por ese trabajo, por esa comida. La verdad no se nos debería de olvidar de que cuando ya tenemos ese deseo concedido o ese milagro en nuestras manos, no se nos debería de olvidar que fue gracias a Dios que lo tenemos, ¿verdad? Si no fuese porque Dios así lo quiso, no lo tendríamos y eso, ¿verdad? Que realmente pese más la palabra gracias, porque no es solo decir, ah, sí, gracias, hoy, ¿verdad? O sea, no es solo, no se nos debería de olvidar. Sí, y totalmente. Yo creo que hoy, Vivi, no sé, creo que no buscaste la definición de gracias. No, ay no. Pero justamente es que el agradecimiento es una respuesta a un acto recibido. O sea, es decir, Ujú. alguien hace algo por mí y es una respuesta, ¿verdad? Que yo doy sobre ese acto que recibí. De hecho, mi bebé, el mayor, ¿verdad? Cuando él empezó a agradecer, él no decía gracias, ¿verdad? Él no sabía que tenía que decir gracias o esta palabra que se inventó para poder retribuir lo que hemos recibido. Él cuando pedía algo y se lo damos, no sé, ¿te recuerdas qué decía él?
¿No te recuerdas qué decía? No, ahorita no. Él decía, cuando uno le daba algo, él decía, te amo. Ah, sí, sí, Él decía, sí. te amo. Entonces uno venía y le decía, él pedía algo y aquí está mi amor, te amo, Te decía él. amo, Ajá. ajá. Entonces él quería Como que ajá, dar las gracias, pues, agradecer. Esa es ¿verdad? la palabra que nosotros usamos. Él no la conocía todavía, pero él Ujú, sabía que tenía que responder a lo que estaba recibiendo. O sea, es como un instinto. Yo respondo a lo que estoy recibiendo. ujú. Él no conocía la palabra gracias, entonces él decía, te amo. O como un ¿Verdad? sentimiento, o sea, Ajá. Sí, que ajá. tenía de responder. Sí, ajá, o sea, Ujú, él sabía que tenía que, Ujú. no solo lo recibo y me voy, él sabía instintivamente, pudiera decirlo, que tenía que retribuir de alguna manera. Entonces él ujú, venía y decía, te amo. ¿Verdad? Antes sonaba muy tierno, muy bonito, porque uno le daba, por ejemplo, un juguete y él decía, te amo, o le daba a uno ujú, un vaso con agua o su pachita y él te amo, ¿verdad? Y se agarra su pachita. ujú. Entonces, pero vamos a que la palabra gracias es justamente eso, es como una forma de que nosotros respondemos por algo que estamos recibiendo, Ujú. ¿verdad? Entonces, el asunto es eh, qué tan sincero puede ser que lo hagamos nosotros, ¿verdad? Como justamente lo hacía mi bebé, porque él era totalmente sincero. O qué tan trillado puede ser o qué tanta sea la costumbre únicamente decir gracias, pero al final tal vez se queda solo en eso, solo en palabras y yo no lo estoy demostrando lo suficiente, Ujú, ¿verdad? ujú. Sí, se vuelve una como muletilla. Sí, justo. Ujú, Y yo quiero leer un versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:18. No es una definición como tal, pero aquí dice algo muy importante. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, al leer este versículo a mí me viene a la mente la historia de Job. O sea, es ujú, impresionante. Dad gracias en todo es lo bueno, lo malo, cualquier cosa. Y la historia de Job es muy impresionante. Entonces, y que al final de todo él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Quizá no dijo la palabra gracias como tal, pero fue ese sentimiento, como el de mi sobrinito que dijo, te amo. No, pero de hecho, justamente creo que abordaste un punto importante porque uno puede decir, por ejemplo, en qué momento debo dar gracias, ¿verdad? Ya abordamos de que gracias es una respuesta, ¿verdad? Que uno da a algo que ha recibido, pero en qué momento se dice, por ejemplo, a veces no recibimos cosas buenas, digamos, y a veces, en teoría, recibimos cosas buenas, pero en qué ujú. momento se debe agradecer. Y creo que este es un buen punto y un buen ejemplo que es Job, porque justamente en la historia de Job hay una parte donde la esposa le dice que maldiga a su Dios, ¿verdad? Por todo lo que estaba pasando, o sea, se le murieron los hijos, perdió su ganado, perdió su casa y perdió su salud. Entonces, él viene y le responde a la esposa y le dice, hemos de recibir Solo- solo lo bueno y no lo malo de Dios. ujú, ¿Verdad? Entonces hace justamente énfasis a eso. O sea, ¿vamos a recibir solo lo bueno o todo? Yo ujú. creo que eso decía el versículo que leíste. Dar Sí, gracias dar gracias a En Dios todo en momento. todo, ¿verdad? Ujú, Entonces, ¿qué es todo? Todo es bueno y es malo, ¿verdad? ujú, Entonces, pero a veces nosotros justamente tenemos esa, no sé si creencia o cultura o costumbre de decir gracias. Pero solo en ciertos momentos, solo ujú, cuando tal vez somos beneficiados, ¿verdad? De alguna manera. Pero eso hablando de fuera de lo espiritual. Ahora espiritualmente, siempre que recibimos algo de Dios, vamos a salir beneficiados toda la vida, ¿verdad? Aunque ujú, pareciera que cuando viene algo malo a nuestra vida, eh, no sea un motivo para dar gracias, pero definitivamente es porque, como dice un dicho, no hay mal que por bien no venga. Entonces, algo bueno viene, entonces uno agradece. No sabe qué va a venir, pero sabemos que algo bueno es porque viene de Dios. Pero justamente es ese tema, es cuando
nosotros decir gracias, cuando no, o con qué costumbre, o con qué frecuencia más bien nosotros lo hacemos, o con qué conciencia, qué tan consciente estamos de agradecer a Dios, ya sea lo bueno y lo malo, ¿verdad? Yo creo que acá que es importante que nosotros nos cuestionemos y nos preguntemos cuándo yo doy gracias, ¿verdad? ¿En qué momento doy gracias y cómo doy gracias? Porque pues, o sea, yo justamente lo que dicen ustedes, yo no puedo dar gracias solo cuando recibo algo bueno, pues debería de dar gracias en todo momento, aun cuando se recibe pues algo malo, porque justamente a futuro va a venir algo mejor. Nosotros no lo sabemos, pero Dios está, eh, no sé, está pues quitando piedras, tropiezos en el camino para que podamos recibir esa bendición que posiblemente no la vemos en ese momento. Pero al final tenemos que siempre nosotros pues concentrarnos en que es voluntad de Dios y que Dios va a hacer algo maravilloso para nosotros y verlo de esa manera, que siempre vamos a recibir lo mejor para nosotros. ¿Y cómo nosotros damos las gracias? Pues creo que en nuestro caso es de esta manera, ¿verdad? Que queremos hacer algo bueno, queremos llegar a muchos corazones, queremos tal vez ayudar a gente. Por ejemplo, el día de hoy, nuevamente pensé cuando venía de camino para la casa, me encontré un señor que todas las noches se para, o bueno, yo no sé si todas las noches, pues, pero, o si todo el día, yo no sé cómo será la situación del señor, pero él, por ejemplo, se para a vender bombones en un cruce de al Atanasio para incorporarnos a la base, y él está cargando a su bebé, y yo pensé, de verdad que yo tengo que ayudar a ese señor, ¿verdad? Entonces que me gustaría mucho ayudarlo de mil maneras, pero tal vez en ese momento que tal vez yo vengo deprisa, lo único que se me ocurre es darle dinero, ¿verdad? O sea, así como, ay, ¿cuánto tengo acá en la mano? Y saco el dinero y se lo doy. Pero realmente tal vez son cosas mínimas que nosotros podemos hacer, pero saber ser agradecidos a Dios porque al final también tenemos un empleo, ¿verdad? Sí, y quiero hacer un breve paréntesis porque parte de la esencia de este programa, digámoslo así, es que nosotros queremos ayudar y fomentar la ayuda a personas que lo necesitan. En el primer episodio justamente apoyamos a don Jorge y doña Dora, que residen en Villahermosa, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacerlo paulatinamente, pero es justamente, el paréntesis es porque si conoces a alguien que necesite ayuda, ¿verdad? Nos puedes comentar, nos puedes escribir, porque justamente es algo que nosotros, de allí nace, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo, Sí, ¿verdad? principalmente. Entonces, solo haciendo ese paréntesis, y luego continuando con el tema justamente el agradecimiento, pues, yo también quiero contar una experiencia, ¿verdad? Y la experiencia que yo quiero contar es que justamente me pasó hace un año, ¿verdad? Que hay un versículo y lo quiero amarrar a este versículo que dice que aunque la higuera no florezca, esto es en Habacuc capítulo 3 versículo 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y dice, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Y por qué lo menciono? Dice, empieza el 17, aunque la higuera no dé su fruto. Entonces, aunque la higuera no dé su fruto. Y justamente acá atrás tenemos nosotros el jardín. Y resulta que justamente el jardín, por más que nosotros intentábamos
hacer que nuestras plantas dieran fruto, que por lo menos estuvieran bien, fue bastante complicado, ¿verdad? Tuvimos, siento yo en lo personal, siento que tuve un ataque bastante fuerte. Luego temas de plagas y algunos problemas aquí, similar a Job, pero no a ese nivel. O sea, sí tengo que aclarar que no al nivel de Job, pero sí sentía yo que volteaba aquí y había un problema, volteaba aquí, había otro problema, volteaba, y en todos lados habían diversos problemas. Entonces, cuando yo veo, digamos, después del proceso, porque fue bastante tiempo, y cuando ya veo la solución, digamos, o cuando eso pasa, entonces ese es un motivo claro para decir gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se solucionó todo lo malo. Pero en su momento, cuando no florecía, no fue tan fácil decir, Señor, gracias porque no florece. No sé si me estoy explicando. Entonces, creo que sí es como aquello de aquella enseñanza que te deja decir, bueno, ahora sé que es tan valioso agradecer porque hoy las plantas están poniéndose bonitas, ajá, retoñando y demás. Justamente estas no, aún nunca habían florecido, nunca las habíamos visto florecer y ahora, Sí, pues, gracias a Dios, ¿verdad? sí, entonces es como que decir, es algo cuando uno dice gracias, ¿verdad? Pero cuando uno está viviendo lo malo, es muy difícil, es muy complicado decir gracias, ¿verdad? Yo quiero poner un ejemplo ya pasándolo como saliendo un poquito de lo espiritual. No sé si a ustedes les pasa, pero mi mamá, nuestra mamá, a veces nos pide un favor y nosotros no hacemos algo bien y dice, ay, mejor lo hubiera hecho yo, ni las gracias les puede dar uno. Entonces, ni siquiera por el intento, uno a veces dice, bueno, pues gracias porque lo intentaste, al menos, ¿verdad? Entonces, yo siento que, y también otra cosa es que a veces uno hace algo por alguien, me alcanza la sal, ¿sí? Y uno la pasa y no le dicen gracias a uno. Y uno dice, gracias vos, algo así, ¿verdad? O de nada, haciendo referencia a que ellos contestaron aunque no lo hayan hecho, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar cómo es que el Señor hará cuando uno dice gracias. ¿Será que Él también nos dice gracias vos? Porque nosotros pues no agradecemos ni siquiera por lo bueno o por lo malo, sea como sea, debemos agradecer. Y cómo es que el Señor tiene ese sentimiento de que nosotros no podamos agradecer lo mínimo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Sí, yo no sé por qué es que nos cuesta tanto dar las gracias, porque realmente debería de ser como cuando justamente nosotros recibimos algo y tal vez es que no dimensionamos qué tan grande es lo que recibimos, ¿verdad? Que posiblemente lo vemos como básico. Nosotros porque damos por sentado que todo lo tenemos que tener, pues, que tenemos que tener el alimento, que tenemos que tener el ingreso del salario, la ropa o la vestimenta, los zapatos, no sé, tantas cosas que se me ocurren que podríamos nosotros como dimensionarlo tal vez un poco más, porque hay quienes realmente no lo tienen. Hay quienes que de verdad añoran tanto una buena taza de café, unos buenos zapatos o unos simples zapatos, pues porque lo único que utilizan son sandalias o tal vez ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces, creo que no deberíamos de dar tan por sentado que tenemos lo que tenemos y todo lo que tenemos, ¿verdad? Porque pueda que un día no lo tengamos. Y hasta ahí es donde vamos a caer en cuenta que realmente tuvimos eso. Yo estaba viendo un video que la verdad es que, cómo es que Dante realmente llega a tocar corazones, porque hay gente que no tiene nada, hay gente que tal vez aguacalazos se bañaba y uno tiene el honor de tener agua caliente, ¿verdad? Y ellos no tenían ni tina, nada, y vimos un video en donde justo había una señora que se puso a llorar porque tenía una regadera. Ajá, una ducha. Una ducha. Nunca en su vida había visto una ducha. Y uno tiene una ducha. O sea, ¿qué nivel? ¿Qué nivel en verdad pensar que existe gente sin una ducha? ¿Verdad? Y nosotros lo vemos como, ay, hay una ducha.
qué rico. Pero entonces, creo Y que tal vez perdón, y uno todavía se pone, ay no, pues que si no hay agua caliente no me baño, soy yo, ¿verdad? Ajá, y yo ajá, principalmente entonces, soy ajá, eso, no, persona. ajá, pero nos pasa y que uno, como tú dices, uno no dimensiona lo que hay que agradecer, porque un muy bonito ejemplo, y uno dice, no, si no hay agua caliente no me baño, ¿verdad? Ujú, Y esta persona agradeciendo porque por primera vez en su vida tenía una regadera, Ujú. ujú, ¿verdad? ujú. Y lo agradecía así como que, muchas gracias, ¿verdad? Sí, ajá. Y así con todo, pues porque le dieron una cama y la persona estaba tan agradecida que lloraba cuando recibía, cuando se acostaba en una cama, porque yo no sé en qué dormía, pues, Ujú. ¿verdad? Entonces, tal vez de verdad dimensionar todo lo que tenemos, porque yo hoy pensaba, hace mucho tiempo, yo pues principalmente cómo me transportaba, en bus tal vez, ¿verdad? Y lo pensaba también con mi hermano, Denis. Entonces pensaba, nosotros nos transportábamos en bus, ¿verdad? Y hoy, gracias a Dios, Denis tiene un buen empleo, una carrera y pues incluso en mí, ¿verdad? Yo veo cómo Dios ha sido tan bueno y cómo ha cambiado el destino, ¿verdad? O al final, cómo es que Él ha obrado en mi vida, ¿verdad? Entonces yo hoy estaba pensando en todo eso y dije, de verdad es que, ¿cómo es que no dimensionamos todo lo que Dios hace por nosotros? Ujú. ¿Verdad? Entonces, sí debemos de recapacitar y tal vez dediquémosle un tiempo de nuestro día para pensar en todo lo bueno que Él nos ha dado, el agua caliente, ¿verdad? Porque se puede arruinar nuestra ducha Ujú. y nos quedamos sin agua caliente. Entonces, y no queremos quedarnos sin agua caliente. Entonces, creo que sería empezar por eso, ser agradecidos por todo lo que tenemos, porque se nos puede arruinar la lavadora y nos toca lavar a mano. Entonces, agradecer por todo lo que Dios nos da y que si es su deseo y si realmente está en sus planes darnos más, pues que sea decisión de Él, ¿verdad? Sí, un ejemplo también de eso, y es que a veces se nos olvida de verdad ser agradecidos. Cuando parte de todo lo que nosotros vivimos con mi esposa, que fue complicado el año pasado, y creo que más de forma personal, o sea, yo en lo personal estaba bien afectado por eso, era porque mi hijo el mayor se enfermaba con frecuencia, todos los meses, todos los meses, todos los meses se enfermaba del estómago, todo, no había mes que no se enfermara el estómago y le daban fiebres y pasaba como 10 15 días, pasaba más tiempo enfermo que sano y lo llevamos al médico, yo, bien complicado. Pero gracias a Dios ya tiene como 2 meses, ¿verdad? Desde que está bien, ¿verdad? Y vinieron a orar aquí a la casa, vinieron Ujú. a ungir la casa y demás. Entonces ahora uno lo ve corriendo y gritando y de repente yo vengo y le digo, Aidan, No no haga, grites. ¿verdad? Ujú, Entonces, cuando estamos viendo de que justamente el grito que él está dando o que está correteando es un símbolo de salud, ujú, ¿verdad? Ujú. Entonces, a mí, hablo de mí, se me olvida tan fácil decir, cuando él estaba enfermo yo añoraba ujú, esto, yo ujú, quería que él estuviera correteando, yo que correteó y que dio, pegó un grito de alegría, yo vengo y le digo, Aidan, no grite, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir, justamente, gracias Señor, porque lo que yo ujú, añoraba hace un par de meses, hoy lo estoy viendo, Ujú. ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente el motivo de este episodio es que aprendamos o que seamos más conscientes, creo que es la palabra, a estar anuentes a agradecer, ¿verdad? Todo Ujú. lo que recibimos, inclusive como lo acabamos de leer, no importa si es bueno o si ujú, creemos en su oportunidad que es malo, pero sabemos ujú, que algo bueno viene, ¿verdad? Pero Ujú. hay que agradecer, ¿verdad? Sí, yo quiero agregar algo, leer algo que encontré por aquí. Dice, solo alguien que ha estado a punto de morir puede dar gracias por la vida.
Solo alguien que ha estado enfermo puede agradecer la salud. Solo alguien que ha sido pobre puede agradecer la abundancia. Solo quien ha vivido sumido en tristeza puede agradecer el gozo. Solo quien ha pasado por tormentas puede dar gracia por la paz física, emocional y espiritual. Solo quien ha tenido un vacío tiene el poder para decidir si está a la mitad o verá lleno o medio vacío el vaso. Entonces es algo muy, creo que para reflexionar, porque yo lo relaciono con un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hasta que lo ve perdido. Entonces uno no agradece y dice, como uno tiene la vida y no la está perdiendo, uno no dice gracias, ¿verdad? Pero cuando ya, esto generalmente pasa con las parejas, ¿no? En unos programas de la televisión, La Rosa de Guadalupe, que dice, o sea, pasa que las parejas se pelean y ya cuando lo va a perder lo va a buscar y sí, que yo te amo, que entonces hasta que ya están perdiendo todo esto, ellos dicen, no me daba cuenta de lo que tenía, o tal vez uno se daba cuenta, pero no lo agradecía. Entonces no lo agradecía y es lo que yo creo, sí, y eso me hizo reflexionar mucho a mí con lo que ustedes decían del agua caliente. Yo no tengo agua caliente, yo no me baño con agua caliente, pero yo para a veces como amortiguar esto de que no tengo agua caliente, yo le digo a mi hermana cuando ella se va a bañar con agua caliente, dice, yo le digo, ¿sabías que bañarte con agua caliente te hace envejecer más rápido? Entonces le digo, yo por eso no baño con agua caliente. Y ya llegan estas épocas de la Navidad y todo, que hay más frío, y mi mamá dice, no, vamos a poner agua caliente, pero al final se nos pasa, llega el verano y todo, y nunca ponemos agua caliente. Entonces, pero sí es muy importante saber agradecer lo que tenemos y lo que no tenemos. Entonces, como yo le digo a mi hermana, no tenemos agua caliente, pero gracias a Dios no vamos a envejecer más rápido. Qué bonito, la verdad. Sí. Y yo recapacito justo en lo que tú leías, porque qué grueso esperar a que no tengamos algo. Y no esperemos a no tenerlo, pues, ¿verdad? No queramos esperar a que Dios nos pare las orejas y nos haga un llamado de atención en donde nos quite algo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque nadie lo quiere así, no, nadie está esperando que Dios pues nos quite algo, pues. Entonces al final no esperemos a que eso nos suceda como para dar las gracias de lo que hoy podemos tener. Entonces, tal vez principalmente yo me pongo a reflexionar mucho en todo y yo digo, de verdad que cómo es que, pues yo he sido mala, pues, ¿verdad? Porque no he dado las gracias como debo de haberlas dado. Entonces, justamente creo que en muchas oportunidades Dios me ha jalado las orejas y yo digo, ¿por qué se me olvidó seguirle agradeciendo a Dios, ¿verdad? ¿Por qué se me olvidó? ¿Por qué se me olvidó eso? Y como que vuelvo o de repente justo resulta que en una oportunidad yo recibí un nuevo empleo, ¿verdad? Recibí un nuevo empleo y de pronto empecé a buscar otro. Entonces se me estaba olvidando lo que Dios me dio y tuvo que mandar a alguien a decirme, deje de buscar empleo. Dios le dio este empleo. Entonces, y yo digo, y me puse a llorar tanto porque yo dije, ¿por qué es Dios tan bueno conmigo? ¿Por qué hace esas cosas conmigo? Y yo siendo tan mala. Y yo dije, voy a ser obediente y ya no voy a seguir buscando un empleo porque yo sé todo lo que Él hizo y realmente justo cuando uno pide un milagro y uno ve que Él va quitando todos los obstáculos y va haciendo que las cosas encajen de la mejor manera, es porque fijo es de Él, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que a uno se nos olvida realmente que eso es un milagro de Dios y que al final lo dejamos pasar, ¿verdad? Se nos olvida, o sea, pasan 2 meses y se nos va olvidando que eso fue lo que tanto estuvimos pidiendo. Entonces, no esperemos a que Dios nos lo quite para que nos haga recapacitar y realmente valorarlo. Sí, y solo para poner en contexto, lo que dice mi esposa es que justamente ella salió de trabajar en un sitio, ¿verdad? Renunció en un trabajo porque estaba estudiando. Eso fue como en febrero de este año. Y como estaba estudiando y estaba bien cargado el semestre, ella le pidió a Dios un trabajo, ¿verdad? Pero quería como terminar el semestre.
y el semestre casualmente terminaba un viernes y el lunes empezó en el siguiente trabajo. O sea, fue que Dios le dio tal cual lo que pidió y es home office, ¿verdad? Entonces que mucha gente estaba viendo yo, y lo menciono por lo que decía, es que estaba viendo yo un video, ¿verdad? En las redes, que decía que alguien quisiera trabajar, una mujer quisiera trabajar para desarrollarse profesionalmente, pero perdería ver el crecimiento de sus hijos. Y otros decía, pues yo quisiera no trabajar y ver el crecimiento de mis hijos. Entonces, y justamente mi esposa tenía esa facilidad, ¿verdad? De trabajar en casa. Entonces, se desarrollaba y podía ver el crecimiento de sus hijos. Entonces, es algo que definitivamente es de agradecer y que ella en algún punto, ¿verdad? Lo estaba como... desvalorizando. Esa es la palabra, que me pasó que yo no lo supe valorar, ¿verdad? Y muy mal hecho por mí, ¿verdad? Muy mal. Pero vamos a que Dios es tan bueno que me abrió los ojos antes de correcto. Que pasara algo más fuerte, ¿verdad? Envió a alguien que no la conocía muy bien y prácticamente ni siquiera lo conocía. Era la primera vez que yo tenía interacción con esa persona. Nunca había platicado con él ni nada, sino que simplemente me mandaron a ver un proyecto con esa persona y yo pues agendé una sesión y en la sesión se dio para que él me empezara a preguntar ¿y qué tal? ¿Cómo está? Y yo, ahí. Entonces, o sea, se dio todo tan perfecto porque resulta que Dios le puso unas palabras en su corazón a esta persona y él me lo dijo, ¿verdad? Entonces, yo de verdad empecé a llorar, o sea, yo empecé a llorar porque dije, no, de verdad, qué mal agradecida soy, qué mal agradecida soy. Entonces, ¿cuántos somos así? ¿Cuántas personas acá en este foro somos mal agradecidos con Dios? ¿O en cuántas oportunidades? Más No, en qué momentos, generalmente casi en todos, ¿verdad? Y por eso hablábamos de que cuando uno da las gracias, es la respuesta que estamos recibiendo a algo. Eso es las gracias. Poner al inicio del ejemplo a mi hijo que antes él decía te amo porque no sabía que existía una palabra para dar gracias. Pero uno tiene que aprender a dar esa respuesta. ¿Por qué? Y voy a poner de ejemplo a las perritas. Que las perritas, cuando yo les doy comida, viene una de ellas siempre, y me empieza a lamer la mano, ¿verdad? Entonces, no sé si, pero es un agradecimiento, es un acto, es una respuesta de agradecimiento. No sé si lo hace porque le doy cada 3 días, ¿verdad? No. Confirmo. No le doy cada 3 días, pero sí hace esa respuesta, o sea, es como su respuesta de estar agradecido y viene y me empieza cuando yo le estoy sirviendo su comida, me lame la mano. Entonces, justamente ese acto, esa respuesta que todos deberíamos de tener. Y tal vez yo quiero agregar un poco más, ¿verdad? Sobre esto que me sucedió, porque yo recuerdo que yo iba llorando una vez en el vehículo, ¿verdad? De la universidad para la casa. Yo le iba clamando a Dios por un trabajo, porque realmente no me salía nada, no me salía pues algo mejor, ¿verdad? Porque al final yo sí en algún punto tuve mi empleo, pero yo quería algo mejor, ¿verdad? Entonces, y yo me empecé a frustrar mucho y yo empecé a llorar en el vehículo y le empecé a clamar a Dios y yo le dije que si Él me concedía y me daba la oportunidad de estar en un nuevo empleo, un mejor empleo, ¿verdad? Que yo le iba a testificar. Y yo me sentía en deuda con Dios en ese momento cuando yo justo se dio como o sea, él hizo un plan maravilloso y era como yo dejé de estudiar justamente un viernes y el lunes, y ese mismo viernes Diosito me confirmó ese empleo que yo el lunes empezaba a elaborar. Entonces era como cuando yo recibí esa noticia, era como tenés que testificar sobre esto, ¿verdad? O sea, es algo que Dios lo hizo tal cual tú se lo pediste y
y cómo es que me ha escuchado de mil maneras, tantas veces me ha concedido esos anhelos de mi corazón y a cabalidad, ¿verdad? Entonces yo me sentía en deuda y lo fui a testificar a la iglesia, pero poco al tiempo de que pasó esto, 2 meses tal vez después, se me empezó a olvidar. Entonces realmente no es correcto que se nos esté olvidando algo que nosotros realmente clamábamos tanto y tal vez no necesariamente con que lo clamáramos tanto, sino que con el simple hecho que al final Dios ha sido muy bueno y bondadoso con nosotros, pues nosotros deberíamos de ser agradecidos con Dios y no olvidarnos de sus grandezas con nosotros. Ujú. Y ahorita con lo que decían de mi sobrinito, que él decía te amo, o de la perrita que ella lamía la mano, que era un acto, ¿verdad? De agradecimiento. Pensaba yo en todos los personajes de la Biblia que han tenido que agradecer por algo y generalmente Ujú. uno no ve que ellos digan gracias, sino tienen otras formas de decirlo como Señor, como David, alma mía, bendice alma mía Jehová y regocíjate y todo, o sea, todos tienen una manera de agradecer distinta. Me ensalzaré, yo te voy a alabar y quiero leer este que es de María cuando dio a luz a Jesús y está en Lucas 1:46 y dice, engrandece mi alma Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, quizá no es la única forma de decir gracias, sino nosotros tener ese sentimiento y decir, Señor, te voy a alabar. O sea, ese es el Ujú, sentimiento que yo tengo por todo lo que tú has hecho en mi vida. ujú. Entonces, no es solo una manera de agradecer, sino ese sentimiento que uno podríamos decirle al Señor, te amo por, Sí, total. por, por lo que Él ha hecho con Ujú. nosotros. ¿Sabes que aquí se me vino a la mente algo? Abraham, que después de que él no podía tener hijos, le dio Dios su hijo y él lo iba a sacrificar para entregárselo a él. Entonces, ese gran acto de amor, ¿verdad? Que él iba a hacer en agradecimiento a lo que Dios le concedió. Iba a dar todo lo que pidió durante tal vez tantos años de su vida y se lo iba a dar a Dios. Entonces, realmente nosotros no hacemos ni la mitad, Ujú, ¿verdad? ujú, Ni la mitad de lo que otros grandes personajes en la Biblia hicieron. Entonces, ujú. realmente tratemos de esforzarnos para hacer un poquito, ¿verdad? Un poquito, tal vez, como algunos de los personajes de la Biblia, que por supuesto nos quedaríamos muy cortos, ¿verdad? Pero, pero realmente, quién no anhela? Yo siempre lo decía tanto, yo anhelo ver tu rostro, yo anhelo tanto ver tu rostro. No nos perdamos, no Ujú. nos desenfoquemos de ese deseo que podamos tener y sigamos en la lucha, ¿verdad? Así que, aunque Sí, sea difícil, pues, Ujú. ¿verdad? sí, totalmente. Por ejemplo, hay algo que yo no le agradezco con frecuencia a Dios y es decirle, Dios, gracias porque me hiciste tan inteligente, tan sabio. Porque soy bella. No, son bromas, no, pero Sí, la, la- sí, es así, no no, pero es. la verdad es que uno no, me gustó lo que dijiste porque justamente, y volvemos al principio, la palabra gracias es una respuesta a algo que estamos recibiendo, es la forma en que se expresa el sentimiento que uno tiene. Y Ujú, me gustó que lo hayas comparado con la Biblia, que prácticamente todos lo agradecían a través de un acto, ¿verdad? A sí. través de, entonces, y eso creo que es lo que nosotros debemos de Ujú, hacer, ¿verdad? ujú, De hecho, ¿por qué nace parte también de este proyecto? Nace en agradecimiento, ¿verdad? Porque justamente lo que yo viví fue una época difícil para mí, fue una época bastante complicada, una época donde eh, yo me sentía bastante mal, ¿verdad? Y de ujú. repente el Señor viene y me cambia todo eso. Como dice un versículo en la Biblia, has cambiado, o no sé si lo dice en la Biblia, se estaría mintiendo, pero hay un himno que dice que has cambiado mi lamento en baile, ¿verdad? Ujú. Entonces, y justamente me cambió todo. O sea, todo lo que era malo, el Señor lo cambió. Entonces, justamente era aquel agradecimiento de no solo decir gracias, ¿verdad? Gracias. Yo tenía el sentimiento, pero decir
bueno, no solo con un gracias, creo que con un gracias para mí no basta, entonces yo tenía que hacer un acto, o sea, a través de un acto, y es por eso que también nace este proyecto, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos porque hemos recibido algo muy grande, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hemos recibido? Que Dios se hizo hombre en el transcurso que estuvo en la tierra, es decir, Jesús enseñó, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo se deben de hacer las cosas? ¿Cuál es el camino a seguir? Y que de hecho Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero el acto más grande que hizo, lo que nos dio, es que dio su vida en la cruz, ¿verdad? Que sabemos ya la historia, que Él fue abofeteado, fue latigado, fue menospreciado y, y al final pues da su vida en la cruz. ¿Y cuál es mi respuesta a eso? Un gracias. Creo que allí es donde uno dice, o de mi lado decir, gracias para mí, el sentimiento, el gracias no es suficiente. Yo quiero hacer algo más en agradecimiento, un acto más. Y es justamente lo que queremos promover. Queremos promover que tengamos ese acto delante del Señor de dar las gracias, ¿verdad? No importa si creemos que es malo, que generalmente no es así cuando viene de Dios, y cuando es bueno, ¿verdad? Mucho menos. O sea, dejar de agradecer mucho menos cuando es algo bueno, pero principalmente nunca dejar de agradecer porque hay cosas pequeñas, hay diferentes tipos de situaciones. Es decir, el Señor nos puede dar A, B, C y D, pero lo mejor que el Señor nos ha dado y a todos es la salvación, ¿verdad? Es que murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces eso es para todos y es lo más grande que hemos recibido por parte de Dios, ¿verdad? Entonces prácticamente sería eso, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría tal vez finalizar mis comentarios con lo que mencionaba David, que de verdad no recordaba ese versículo, es muy bonito, que es un salmo y dice: bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser todo su santo nombre. Entonces, en lo bueno y lo malo, que como decías, que uno no solo siente eso de decir gracias, sino que ahora, ¿qué más hago? Siente ese impulso de querer cantar, de querer hacer, de querer hablar, de querer predicar, de querer hacer muchas cosas por el Señor. Y eso es lo que a mí pues me hace sentir, se podría decir, feliz, porque creo que ese versículo me identifica bastante bien. Yo sí le digo al Señor: por favor, regocíjate en mí y bendice, que mi alma sea, bendiga tu santo nombre, que todo mi ser sea para alabarte, para hacer todo lo que pues Él ha dejado en la Biblia. Justamente como dice esto, seguramente ya lo han visto en algún lado, de que todo lo que respire alabe a Jehová, ¿verdad? Y si alguien no lo ha visto, pues circula, ¿verdad? En las redes, pero que es algo muy bonito, que dice que cuando uno respira, hace justamente, dice el nombre de Jehová, ¿verdad? Que es el tetragramatón, si no mal recuerdo, algo así creo que se llama, ¿verdad? Que es Yahvé, el nombre de Jehová, ¿verdad? Que solo son consonantes, no tiene vocales, y que cuando uno respira, no sé si se escucha, pero supuestamente es algo así. Y que allí uno está diciendo el nombre de Jehová. O sea, uno le está alabando solo con respirar, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos agradeciendo, como bien decían, Señor, te alabo. Pues estamos alabando con el hecho de respirar, ¿verdad? Entonces, todo lo que respire, alabe a Jehová, ¿verdad? Entonces... Y yo pues solo quiero cerrar con esto, ¿verdad? Que al final nuestro agradecimiento convirtámoslo, como bien dice Vivi, ¿verdad? En un acto. Convirtámoslo en un acto para que demostremos nuestro agradecimiento, que sí estamos siendo realmente agradecidos,
¿verdad? Que Él vea que lo que recibimos lo recibimos con todo el corazón y que no somos personas malagradecidas, como viene en su palabra. Ahí sí que lo dice. Entonces únicamente eso, tratemos de hacerlo, las cosas para Dios, y que todo pues nos salga bien. ¿Saben? Ahorita yo recordé una anécdota. Si la están viendo es porque no la cortaron. Ahora sí no, pues ni modo. Pero yo me acordé. Yo tengo una anécdota que yo estaba chiquita. Yo en un momento de mi vida me quedé con mi hermano porque mi mamá andaba en otro lugar trabajando y él me hacía mi refacción. Yo recuerdo que llegué y era un pan con jalea de piña, bien lo recuerdo. Y yo mordí el pan y había una abeja en el pan y me picó el labio, fíjense. Y yo tenía el labio así, yo llorando, yo regresé, por tu culpa me picó una abeja, y que no sé, yo culpándolo, ¿va? Y él me dice, ¿sabías que cada vez que te pica una abeja te vuelves más inteligente? Me dijo. Y entonces vine yo y ya no lo estaba culpando y le digo yo, entonces le tengo que dar las gracias porque me voy a volver más inteligente, o no sé, pero o sea, tal vez esta anécdota la digo porque uno pues debe rescatar algo bueno aunque sea lo malo, ¿verdad? Entonces algo malo, por más malo que sea, me va a dejar una buena enseñanza, y esa enseñanza es la que nosotros debemos agradecer, más que lo malo, la enseñanza que nosotros vamos a tener, o tal vez agradecer lo que eso malo nos quitó y que antes teníamos, ¿verdad? Sí, qué bonita reflexión. Y sí, definitivamente creo que debemos ser agradecidos, como decían las dos, o sea, los ejemplos que pusieron. Uno agradece la vida cuando ya la va a perder. Uno agradece la salud cuando ya no tiene salud. Entonces, y decía mi esposa, ¿por qué vamos a esperar a no tener salud o a estar en un punto crítico de perder la vida para agradecerla? Entonces creo que tenemos que tener esa conciencia de empezar a agradecer lo que tenemos, de ver el vaso, como dicen, medio lleno, ¿verdad? Sabiendo de que lo que tenemos hoy lo tenemos que agradecer, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos aunque la higuera no dé su fruto, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos. Entonces esto es todo por este episodio, y a ustedes les agradecemos bastante que nos estén viendo en esta oportunidad, porque son la 1:30 de la mañana en el día que estamos grabando, ¿verdad? Entonces agradecemos de verdad bastante que ustedes estén viendo este episodio, y justamente ese es el acto nuestro de agradecimiento, ¿verdad? Estar a la 1:30 acá, ¿verdad? Es una especie de agradecimiento, ¿verdad? Y esperamos más que todo que sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias, y los esperamos, primero Dios, en el siguiente episodio. Nos vemos.